quiero presentarte hoy al Señor Jesucristo, Salvador nuestro y Dios Todopoderoso. Él nos ha dado su palabra y su palabra es sanidad para todas las naciones. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén y amén. Tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias por este tiempo que me has permitido estar aquí parado, Señor, en este lugar santo, para poder predicar tu palabra. Señor, envía esa unción catartizadora para que ellos sean amueblados, Dios mío, edificados, construidos, Dios mío, en todo lo que necesitan como tu templo. En el nombre de Jesús, papá, porque queremos llegar a la estatura, a la plenitud, Señor, que tienes para nosotros en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, y toda la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Ciertamente hay dos posiciones. Hay dos posiciones que son reveladas en la Biblia. Está el ámbito natural, que es lo que usted puede ver, oler y tocar con este cuerpo, y está el ámbito sobrenatural, que solo puede ser percibido espiritualmente. Este cuerpo Dios lo clasifica como un templo, como una casa, como un vaso, como una vasija. Y el cuerpo tiene o alberga en sí el espíritu que es usted espiritualmente. O sea, su cuerpo es, vamos a verlo así, el envase de usted. Porque Dios estableció una ley al crear la tierra, los cielos y la tierra, que en el nivel espiritual, o como Dios lo llama, los cielos, se mueven espíritus. Hay ángeles ministradores, hay ángeles servidores, está el Señor en toda su gloria, pero en la creación terrestre Dios hizo al hombre un cuerpo, y entonces al hacerle el cuerpo es que el Señor le sopla el aliento de vida, sopla espíritu, y es que el hombre viene a ser un ser viviente. Bajo esta ley de que en esta tierra todo ser tiene que tener un cuerpo, es que incluso los demonios entran en el cuerpo de las personas para hacer casa, para hacer morada y habitar ahí. Porque no pueden estar fuera de un cuerpo, tienen que habitar en un cuerpo. Y es un misterio esto, porque es que cuando son echados fuera en el nombre de Jesús, porque cuando el Señor viene a la vida, y creo yo, según mi Biblia, que cuando una persona viene a Cristo y es salva, amado, ahí no queda ningún demonio. No queda ningún demonio, y hay doctrinas erradas que están sembrando que a cristianos que ya han recibido al Señor, que son salvos, hay que estarle ministrando liberaciones y echar fuera demonios que están ocupando
lugares y situaciones de su vida. Creo yo que nuestro Dios es todopoderoso. Creo yo, según mi Biblia, que el hombre fuerte es atado y es sacado, y que el Señor es dueño de su casa, y a donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén, amén. Creo yo, según mi Biblia, que cuando Cristo se entrona en un corazón, el Señor no comparte su casa con demonios. Sí, Señor. Por lo tanto, la casa queda ordenada, limpia y ocupada si el Señor está ahí. O sea que cuando usted recibe a Cristo, todo demonio que está ocupando el templo, la casa, es echado fuera por el poder de Dios. Amén. Y usted es libre. Gloria a Dios. Y el Espíritu de Dios le hace su templo. Dios le dice que usted es templo del Espíritu Santo. Y Cristo habita en usted. Porque solamente Dios tiene el poder de habitar donde Él quiera. Bendito sea el Señor. Al punto de que el Señor se acerca al monte Sinaí y el monte tembló. Los animales salieron huyendo. Fuego se manifestó. Sin embargo, el Señor habita en usted y no hay terremotos ni nada, ¿verdad? Sino que usted siente paz. Bendito. Mira los misterios que el Señor va mostrando. Y creo que son cosas que logramos entender al leer la palabra, y el Espíritu nos va dando, pero aún hay muchos más misterios que quizás un día Dios nos los haga entender en la eternidad. El Espíritu cohabita con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y usted, al recibir a Cristo, es llevado de muerte a vida. Y tiene una transición del estado natural al estado espiritual. ¿A qué nos referimos con que una persona es natural o carnal y una persona es espiritual? El natural, el carnal, no tiene a Cristo, no es salvo. El espiritual ha sido resucitado por el poder de Dios, es salvo y está viviendo en novedad de vida. Ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. ¿Pueden haber naturales dentro de la iglesia? Sí, pueden haber naturales dentro de la iglesia que necesiten convertirse, que necesiten ser salvos. Pero lo que tiene que haber dentro de la iglesia, de sí o sí, son espirituales. Dile al que está a tu lado: Dios te está llamando a ser espiritual. Dios te está llamando a ser espiritual. ¿El espiritual combate con las obras de la carne? Claro que sí. Pero el natural se mueve en las obras de la carne. El espiritual rechaza, evita, puede tropezar, pero se levanta arrepintiéndose y viviendo para el Señor, no cometiendo más el acto del pecado. Pero el natural peca y no tiene remordimiento, porque el natural tiene una condición. El natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y repito, cuando digo natural, entiéndase carnal. El natural no tiene la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no habita el Espíritu de Dios en él. No tiene la capacidad de oír a Dios.
Y usted, que ha nacido de nuevo, dice, bueno, pero yo nunca he oído la voz de Dios, pero aún así Dios le está hablando. Le voy a enseñar cómo el Espíritu de Dios le ha hablado muchas veces. Va a hacer algo y siente que está mal. Va a hacer algo malo y siente que está mal. Bueno, pero hay personas que no son cristianos y también les pasa eso, pero a veces no les importa. El cristiano tiene el sobreaviso de que algo puede hacerle tropezar en pecado. El Espíritu de Dios le va ministrando, inclusive a sus propios sentimientos, de que sabe que esto tiene que hacerse de esta manera y no de esta otra manera. Porque es el Espíritu de Dios quien le va dirigiendo, pero el natural no percibe, no tiene la capacidad sensorial espiritual de darse cuenta de las cosas que son de Dios. Usted viene y dice, ay, yo siento que Dios va a hacer esto. El natural dice, tú estás loco, tú no sabes lo que estás diciendo. Pero sin embargo, el espiritual puede sentir lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer, aunque el presente le esté mostrando lo contrario. El espiritual va a ser llevado conforme al propósito de la palabra que Dios quiere hacer. Por ejemplo, Dios dijo a principios de este año, viene tiempo de retoño. Amén. Amén, amén. Pero antes de esto Dios habló también y dijo, viene un tiempo de definición. Sí, Señor. Donde Dios definió, mostró quién era quién dentro de la iglesia. Sí, Señor. Amén. Y luego Dios dijo, viene tiempo de retoño. Y mire si Dios ha hecho retoñar vidas en este año. Amén. Amén, amén. Y cuando Dios lo dijo, pareciera que la tierra no tenía ni una hojita verde, estaba desértica. Y Dios hizo brotar vida en medio de lo que parecía muerte. Y es que el espiritual le cree a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén, aleluya. Para el mundo nuestras cosas son locura. Para nosotros es poder de Dios y salvación. Amén. Para el natural, verlo a usted arrodillado en su cuarto, orando, hablando en lenguas, este está loco. Pero el espiritual sabe y experimenta, porque es templo del Espíritu, y en el templo estaba la luz encendida, la manifestación de la gloria de Dios. Había un lugar santísimo que estaba a plenitud lleno de la majestad de Dios, y ahora ese lugar santísimo ha sido trasladado a la comunión íntima y secreta con Dios en nuestra vida, donde podemos experimentar en el secreto esa gloriosa unción y presencia del Espíritu de Dios, cómo ministra nuestra vida, aún usando un texto en nuestro devocional diario, edificándonos, incluso hablándonos ahora mismo, ministrándonos, haciéndonos entender cómo son las cosas y los misterios espirituales. El natural no percibe estas cosas que son de Dios.
El espiritual dice, estoy sintiendo que Cristo viene. Estoy viendo el cumplimiento bíblico. El natural no se da cuenta de eso, ni aunque se lo ponga el texto delante de la cara, no se da cuenta. Porque tiene el entendimiento entenebrecido, hay tinieblas en el pensamiento. Si Dios no le abre el corazón, si Dios no le permite el arrepentimiento, si Dios no le concede, y entonces Dios está permitiendo la predicación del Evangelio. O sea que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero el carnal, el natural, tiene los oídos cerrados. Bendito sea el Señor que nos permitió a nosotros oír. Amén. No percibe las cosas que son de Dios porque las juzga como locura y no las puede entender. Es más sencillo para ellos entender que el hombre descendió del mono, el darwinismo, o las nuevas teorías que el hombre, la vida vino por un meteorito que chocó contra la Tierra. Casualidad que miles y miles de meteoritos están entrando en nuestro planeta y no hay nueva vida. No las puede entender porque dice la Biblia que se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando recibimos a Cristo y vemos en la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, por la fe el espiritual entiende estas cosas. Por la fe el espiritual le da explicación o recibe explicación de las preguntas que la humanidad no puede responder. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Pero el espiritual, la palabra, nos da respuesta a las grandes preguntas de la humanidad. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el espiritual que juzga todo y no es juzgado de nadie, tiene características o identidades que solamente se reciben por medio de esta transformación por el Espíritu, que somos llevados de lo natural a lo sobrenatural. El espiritual, o sea, usted diga yo. Hello, diga yo. Soy espiritual. Y tengo una identidad. Por favor, ayúdeme. Bueno, al natural no le dan una identidad. El espiritual también tiene una identidad. Y esta identidad, magnífica identidad, y es la que más vale. Es la que más vale y creo que sería la de mayor importancia y única importancia. Porque cierta vez en Estados Unidos hubo una tormenta donde en una casa había cierto teólogo de muchos títulos, un hombre con muchos títulos, y en el sótano de la casa tenía todos estos, tenía su oficina y en la pared del sótano todos estos títulos. Y la tormenta esta llegó, inundó todo aquel lugar, el sótano se llenó de agua y el hombre empezó a preocuparse. ¡Ay, mis títulos! ¡Ay, mis títulos! ¡Mis títulos! Que tantos años, tanto estudio. ¡Ay, mis títulos! Y el Señor le dijo: no te preocupes tanto por tus títulos, porque de todas maneras yo tenía planeado quemarlos en la gran tribulación.
nosotros le damos calificaciones especiales. Ojo, no estoy diciendo que no se estudie, supérese, pero no le dé la importancia a las cosas que no la llevan. Un papel no define quién es usted. Es Dios quien define quién es usted. Amén. Ningún hombre puede señalar y decirle y definirle y ponerle límite. Eso solamente lo hace Dios Todopoderoso. Bueno, le voy a decir que es mejor que los títulos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 12. Y le voy a estar leyendo. Y este sería la primicia de la identidad de los espirituales. Mire esto, qué importante. Dice, mas a todos los que le recibieron. Está hablando de recibir a Cristo en este verso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Hay una autoridad delegada, hay una posición establecida. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo le digo a usted que por menos que eso se aplaude, se da gloria a Dios, se exalta el Señor. Bendito sea el Señor. Porque usted, al recibir a Cristo, ha recibido el mejor y superior, más grande de todos los títulos. Un título que no se cuelga en la pared, que se puede echar a perder, quemar o perderse, sino que este título está escrito en el libro de la vida, donde un día va a ser dicho, busca su nombre en el libro. Y van a ser abiertos los libros, y cuando tu nombre aparezca en ese libro, por cuanto recibiste a Cristo, creíste en el Señor, como dice la Escritura, el Señor dirá, a ti te he dado potestad de ser hecho mi hijo, y te va a dar entrada en su gozo. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Estos hijos no son engendrados de lo natural, ya que el Señor dice que no son engendrados de sangre, o sea, no hay acción humana, no hay genética humana aquí, no hay sangre de hombre, aquí no hay mezcla, no hay sangre de hombre ni de voluntad de carne. O sea que nadie se puede meter en este asunto de la salvación, porque la salvación es de Jehová exclusivamente, bendito sea el Señor. No hay voluntad de carne ni de voluntad de varón. Dice, voluntad solamente de Dios. Bendito sea el Señor. O sea que usted viene a Cristo y vino con un expediente que es un garabato. Su vida ha sido un garabato, un error tras otro error, un pasado técnico que no quiere ni mirar para atrás. Si usted se siente que su pasado ha sido lindo, yo le sugiero que se acuerde de aquellas mentiras que dijo, de aquellos malos pensamientos que tuvo, de aquello que dijo que ofendió a alguien, porque nadie se va a parar delante de Dios con una armadura reluciente diciendo yo nunca te fallé. El Señor ha dicho que no hay bueno ni aún uno. Y venimos al Señor tan mal,
Y el Señor en su amor, por voluntad de Dios, porque si fuera por la voluntad del hombre estábamos fritos. Si fuera por la voluntad del hombre, no podríamos ni siquiera entrar en la casa de Dios. Pero como es voluntad de Dios, aleluya, como es voluntad de Dios, ese velo que separaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, como es voluntad de Dios, Dios dijo, ahora rasgo el velo, porque es mi voluntad rasgarlo. Ahora envío a mi Hijo, porque es mi voluntad enviarlo. Y te vio a ti con ese pasado horrendo. Y el Señor dice, y ahora me place salvarte, porque es mi voluntad hacerlo. Bendito sea el Señor, porque es mi voluntad hacerlo. Bendito sea el Señor. Mejor título no podemos tener. Créame, la ingeniería no le va a dar entrada al reino de los cielos. El doctorado, el magisterio, el técnico, no le va a dar la entrada al reino de los cielos. Pero ser hijo, esa es la identidad de la iglesia. Amén. Ser hijos de Dios. Aleluya. Venimos porque somos hijos. Adoramos porque somos hijos. Amén. Nos movemos en la voluntad del Padre porque somos hijos. No hay nada más grande que esto que el Señor ha hecho por nosotros y lo compró a precio de sangre. El problema está en que venimos con una mentalidad deformada. Y la voluntad de Dios es que esa mentalidad cambie. Yo quiero leerte acerca de esta mentalidad. Primero de Tesalonicenses capítulo 5. En el versículo 6 dice la palabra de Dios. Mira esto, qué poderoso. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mira para acá, si no lo he encontrado, mira para acá, yo se los leo. No durmamos como los demás. O sea, Dios te está llamando a ser diferente. Tú no eres ya la misma persona de antes. Las cosas viejas pasaron. Dios las ha hecho todas nuevas. Eres una nueva criatura. Has nacido de nuevo. Eres una nueva persona. Por lo tanto, ya tienes que dejar esa vieja mentalidad. Tienes que permitir que Dios transforme tus pensamientos. Y créame, no se logra por una acción propia, como el humanismo anda dictando. Si el Espíritu de Dios no obra en tus pensamientos, si el Espíritu de Dios no obra en tus pensamientos, pero tienes que rendir tus pensamientos. Tienes que rendir tus pensamientos. Señor, ya no quiero pensar igual. Ya no quiero ver la vida como antes. Enséñame a ver la vida como tú quieres. Enséñame a pensar como tú quieres. Y es cuando Dios te va a llevar a su palabra. Porque es su palabra, la meditación en su palabra, la que usa el Espíritu Santo como herramienta para perfeccionarte, para transformarte, para quitar
esa forma de pensar deformada que el mundo ha sembrado en ti y empezar a pensar según los dichos de Dios. No durmamos, dice la palabra, como los demás, sino que velemos, eso es oración, y seamos sobrios, eso es palabra de Dios. Velemos, oración, sobriedad, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, que somos de Cristo, bendito sea Dios. Ningún amén. Amén. Ah, ustedes de Cristo, ¿verdad? Amén. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza y salvación como hierro. Porque declara Dios en su palabra, mi Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Se nos manda a tener la mente de Cristo, a que la plenitud de nuestro pensamiento sea que Cristo murió por nosotros para que tengamos el gozo de velar, el gozo de no participar del sueño de este mundo, que piensan que la pandemia va a pasar y todo va a volver a la normalidad como antes. Amado, el mundo va camino a una gran tribulación. Y el Señor te dice, yo no te puse para ira, te puse para salvación. Y quiero que tú pienses diferente. Hay quien está esperando que ya digan, te quitaron los nasabucos. Ojalá lo digan ya para no tener que pasar más falta de aire aquí con esta cosa y predicando. Justamente ayer sucedió algo que dejó atónito al mundo. 5 países, un terremoto al mismo tiempo, sin avisar. Los detectores no avisaron nada. Tembló en Chile, en Guatemala, México, Japón, la India. Pero al mismo tiempo un volcán se activó en la India. Y un volcán activo en La Palma, y un tornado atravesó Estados Unidos, y están sorprendidos. ¿Cómo es posible que atravesara los estados destruyendo? Y en España ahora un río que se ha descontrolado, y el mundo está con dolores de parto. Y la gente está entretenida. La gente no lo puede percibir, pero los espirituales lo podemos sentir hasta en el aire, en el olor del aire. Cristo viene. Amén. Y hay que estar preparados. Estos pensamientos tienen que ser sustituidos con palabra de Dios. Para que nuestra meditación sea efectiva, sea edificadora. Toma la palabra. No apagues el Espíritu Santo, no menosprecies la profecía, aliméntate. Dile, Señor, háblame cada día, yo necesito escuchar tu palabra. Bendito sea el Señor. Usted tiene que cambiar esa mentalidad. Y Dios le llama a cambiar esa mentalidad. Yo quiero leer un texto, bendito sea el Señor, que dice, no seamos niños en el modo de pensar. Así dice la palabra, no seamos niños
en el modo de pensar, sino que seamos niños en cuanto a la malicia. Ser inocente, tener inocencia, ser limpio, ser puro, ser santo. Pero maduros en el modo de pensar. Porque hay cristianos que no están a tono todavía con lo que está sucediendo. Y están dejando sus vasijas y no la están llenando de aceite. El espiritual sabe que este es el tiempo de prepararse. Porque lo puede percibir, lo entiende en el espíritu. El natural no lo va a entender. El natural no va a entender por qué te vas a esforzar cada día en ir a la casa de Dios, a orar, a escuchar palabras, a estarte preparando. El natural no lo va a entender. Pero el espiritual se ha tenido y se tiene que definir aún en estos tiempos. Bendito sea el Señor. Se levantaron personas deseando seguir a Jesús. Y usted está aquí con el deseo de seguir al Señor. ¿Cierto o falso? Usted quiere seguirlo, ¿verdad? El Señor dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es acto del reino de Dios. El natural toma las cosas espirituales como algo sin tanta importancia. El espiritual se aferra al arado, pone su mirada en Cristo y dice: Señor, hasta que tú vengas por mí. Y el Señor dice: yo vengo pronto. Retén tu corona. Vamos a usar arado, vamos a usar corona, todas estas cosas que el Señor muestra para hacernos entender. Aférrate a Dios en fidelidad. Bendito sea el Señor. Persevera, porque el natural se desconecta, pero el espiritual se esfuerza. ¿Y qué le dijo Dios entonces al que es espiritual? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y cuando el espiritual sabe que Dios va confiado. Pero el espiritual, cuando sabe que Dios no va a ir, se queda parado y dice: no me voy a mover si tu presencia no va conmigo. Y eso le agrada al Señor. Porque el natural a veces se extraña como una máquina de carrera, porque no es capaz de entender la voluntad de Dios. Seamos espirituales para que esta iglesia avance conforme al propósito de Dios. Ponte de pie en esta noche y quiero hacer una oración por ti. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor.